Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Enemigo de Antioquia, el amigo de los asesinos de Miguel Uribe, viene a Medellín. Pasará por este puente hacia el Parque de San Antonio, donde seguirá engañando a la población. Con los jóvenes de Medellín, le decimos que usted, Iván Cepeda, no es bienvenido a Antioquia, no es bienvenido a Medellín, porque somos la antítesis de lo que usted representa, porque Antioquia es lo contrario a Gustavo Petro, a Iván Cepeda y a las FARC. Aquí salimos adelante trabajando, aquí salimos adelante con el ejército y la policía, aquí salimos adelante con las empresas, aquí salimos adelante sin odio de clases, aquí somos todos hermanos. Por eso Antioquia será la piedra angular para expulsar a Gustavo Petro y para que usted, bajo ninguna circunstancia, sea presidente de Colombia. Mucha, pero mucha atención, la caída de Iván Cepeda. Este enfrentamiento brutal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tendrá mucha consecuencia. Aquí analistas advierten sobre lo que puede ocurrir y lo que está próximo a suceder en Colombia en estas próximas elecciones. Los invito a todos ustedes a dejar su comentario y a opinar. Iván Cepeda, que es el candidato del presidente Gustavo Petro, sigue calcando prácticamente la campaña que llevó al cambio, que llevó a los movimientos alternativos a la presidencia en 2022, que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en el 2022. Está muy concentrado, Felipe, en una gira internacional. Iván Cepeda estuvo con el presidente Lula en Brasil, va a visitar y visitó a la presidenta Claudia Sheinbaum de México, es decir, está visitando los movimientos de izquierda, y hoy Felipe le da una entrevista al periódico El País de España, es decir, calcada, muy calcada la campaña de Gustavo Petro 2022. No sé si le vaya a funcionar igual. Pues no estoy tan seguro que mi tía en Firavitoa se lea El País o le interese que el señor Cepeda esté con Lula. No estoy tan seguro. Pero fíjese que en Tasajera, sí es donde usted quiera. En es que yo digo Firavitoa porque mi profesor de Derecho Procesal, el doctor Jairo Parra Quijano, cada vez que hablaba de algo hablaba de Firavitoa. Pero yo no estoy tan seguro que El País, que está mortificado, que está con muchos problemas de toda índole, le parezca importante una entrevista del diario El País, zurdo por lo demás, o la visita con el señor Lula. Yo creo que El País está en otra cosa. Eso le pudo haber funcionado a Petro, pero a Cepeda no le va a funcionar. Sí, fíjese, Felipe, que en esa entrevista, que de todas maneras es interesante, Iván Cepeda revela o confirma lo que se ha dicho. Su campaña se centra en atacar a la figura del expresidente Álvaro Uribe. Ah, no, es que todo. Es que su plan de campaña, Uribe no sé qué, Uribe no sé qué, Uribe no sé qué, Uribe, si se cuando el expresidente Uribe no sé qué. No sé si le alcance. Anoche el expresidente Uribe habló aquí en Recap, ya le voy a contar qué dijo el expresidente Uribe porque dio pistas sobre lo que viene en la campaña. No sé si le alcance Iván Cepeda solamente con su antiuribismo para llegar a la presidencia de la República. No creo, el país está esperando soluciones a las cosas que este gobierno le prometió y no le cumplió. Por ejemplo, un tema, el tema de seguridad y seguridad en las ciudades. Salud. Bueno, salud, eso es otro. Seguridad. ¿Sabe que yo no estoy seguro, Felipe? O sea, yo estoy seguro de que esos son los problemas, pero no sé si la gente vote por esos problemas. Es que el tema de las elecciones es que la gente vota por emociones. La gente en estas elecciones vamos a votar emocionalmente. Así emberracados de lado y lado. Y por eso Iván Cepeda exacerba los sentimientos adversos, yo no sé si odio, contra Álvaro Uribe. Enrique Rodríguez en Madrid. En efecto, y lo que tiene que ver con Álvaro Uribe es exactamente el titular elegido para la entrevista. Nuestro enfrentamiento no es con Paloma ni Abelardo, es con Uribe. Tal vez otra de las frases de esa entrevista es una que más adelante, hablando del presidente Petro, dice: no soy una copia ni un clon de nadie. Es una larga y muy interesante entrevista que tiene lugar, dice el propio periodista del País, en el luminoso apartamento de un barrio bogotano de clase alta, en el que merodean sus 3 perras Chow Chow. Y cuenta una anécdota. Dice que
a pocos metros de su casa, de la casa de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, que le acecha segundo en las encuestas, dice, ha abierto su sede de campaña. Y es ahí cuando insiste en que el del candidato Cepeda es contra Uribe. Habla de su campaña, dice que tiene un solo estratega y que es él, y que su estrategia es muy sencilla, que emana de su visión del país y de su experiencia. Y quiere dejar en todo caso claro que no recibe instrucciones, dice, o visiones del presidente sobre lo que hay que hacer, porque dice él no es una copia ni un clon de nadie. Uno de sus aspectos fundamentales, y dice que mejoraría de la gestión de Petro, es la gran corrupción. Dice que para resolver algunos de los problemas esenciales del país hay que enfrentarse a la corrupción, y dice que eso es que ha faltado. Sobre el nombramiento de Aida Quilcue como fórmula presidencial, añade que no es posible que un país donde se está exterminando a 70 pueblos indígenas haya que decir por qué uno elige a una mujer indígena como su fórmula vicepresidencial, donde dice, se refiere también a la búsqueda de votos para llegar a la presidencia, sobre todo en primera vuelta, diciendo que va a buscar las alianzas necesarias y que esas alianzas se están construyendo. Sobre Paloma Valencia dice que también es ultraderecha y pide que no se comience a hacer ficción, operaciones de maquillaje o disfraz. Insiste en que Paloma es Uribe y aunque ella está intentando recubrirse de centro y negar cosas, siempre le sale el extremismo. Evidentemente se refiere a ese intento de acercamiento al menos al centro de cara a las próximas elecciones. Sobre la constituyente, sobre los cambios en la Constitución del 91, y este también puede ser uno de los titulares de esta entrevista. Dice que no es partidario a ultranza de la constituyente. Lo señala como una posibilidad, pero dice que hace falta un diálogo que lleve a un acuerdo nacional que pueda tener en su ruta reformas constitucionales. Sobre las decisiones de materia de seguridad, dice que ha incluido métodos que a él no solamente le disgustan, sino que provocan sentimiento crítico, como los bombardeos y el glifosato. Sobre el ELN dice que tiene que tomar decisiones y el país se las debe exigir y que volvería a negociar. Dice que una hipotética nueva negociación con el ELN tiene altas posibilidades de llevarse a cabo. Por último, Venezuela. Dice que no se pueden renunciar a las relaciones con Venezuela, no comparte las políticas de intervención. Dice que Estados Unidos cometió una acción violatoria del derecho internacional con la captura de Nicolás Maduro. La última pregunta, ¿cree que Delcy Rodríguez es la persona adecuada para liderar ese proceso? No sabría decirle, dice el candidato Cepeda, Ricardo. Muy bien, Andrés y Santiago, Enrique, gracias, perdóneme que estoy hablando aquí con Andrés Carmona, porque Felipe, obviamente la política está sobre la mesa, lo que dice Iván Cepeda no es sorpresivo, pero Abelardo de la Espriella, Felipe, decidió profundizar su arremetida en contra de los apoyos de los sectores políticos tradicionales, en contra de los empresarios y en contra de los medios de comunicación. Pareciera, Felipe, que ya es una estrategia para buscar reeditar la victoria de Rodolfo Hernández. Digo victoria porque pasó a segunda vuelta en las elecciones de 2022. No lo escucho, Felipe. Espérenme un segundo. ¿Me abre a Felipe, por favor? Oiga. No, soy yo el que la tenía cerrado, perdóneme. porque es que estaba diciendo aquí unos madrazos, perdón. Pero que si salen al aire me regaña su merced. No, lo que le estoy diciendo es que él lo ha venido insistiendo, no quiere recibir apoyos de los partidos políticos ni dineros de los empresarios. Yo no lo veo pues arremetiendo contra los empresarios, por el contrario, ayer estuvo en un foro energético diciéndoles, sin ustedes yo no podría hacer esto y esto y esto y aquello, ¿no? No lo veo haciendo la misma estrategia de Rodolfo Hernández, entre otras porque Rodolfo Hernández, vinimos a saber después, pues era el caballo de Troya de Petro, ¿no? Pues esa es la duda, Felipe. Anoche el expresidente Iván Duque lo planteó en un evento que se llevó a cabo en Bogotá, en la presentación de un libro y en un podcast. Sí, señor, pero fíjese lo que dijo en redes sociales Abelardo de la Espriella, y a eso es a lo que me refiero, y por eso la duda. El establecimiento y los políticos de siempre, con sus grupos de poder, sus encuestadoras y sus medios, están empeñados en detener este proyecto, inventan mentiras, atacan la campaña y buscan frenar la voz de millones de colombianos que quieren un cambio real. Es la estrategia. Abelardo de la Espriella quiere presentarse como un outsider y está ejerciendo, sí. Don Andrés Carmona.
Así es, Ricardo, muy buenos días. Si quiere, comencemos este recorrido político, como usted mencionaba, con Abelardo de la Espriella, porque ha intensificado sus ataques a la clase política, a los partidos políticos, luego de tomar esa decisión de no recibir ningún tipo de respaldo. Mencionaba en su cuenta de X el candidato de la Espriella que para él el establecimiento y los políticos de siempre están empeñados en detener su proyecto, pero desde Cartagena, desde el Congreso de la ANDI, el candidato aseguró que ¿qué le hacía pensar al pueblo colombiano que los mismos politiqueros que los trajeron hasta aquí van a resolver el problema que ellos han creado? Que toda esa gente que está con Paloma, se refiere a los apoyos que ha recibido en las últimas horas la candidata del Centro Democrático, le tocaron la puerta, y que no lo recibió porque para él es un ejercicio de extrema coherencia, que no puede venir a decirle al país que es un tipo independiente, un outsider, y recibir a todo el mundo solamente por una foto. Pero le responde en ese mismo tema la candidata Valencia, presentando a su líder de volanteo, al representante electo y exconcejal Daniel Briceño. Escuchemos. Nosotros lo que necesitamos es que todos los colombianos estén en este proyecto político. Aquí lo que queremos es construir entre diferentes para sacar a Colombia adelante. Yo no he comprometido un solo ministerio, un solo cargo, y la gente me conoce por mi transparencia y mis manos limpias. Aquí recibimos a todos los colombianos, con partido o sin partido, que quieran venir a sumar, porque Colombia merece más y vamos a construir una Colombia más grande. Y mientras la candidata Valencia le responde a Abelardo de la Espriella, pues el jefe del comité político de su campaña, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se sigue moviendo y hasta da instrucciones a su dirigencia y a su militancia. En los últimos minutos publicó un comunicado de prensa, prácticamente 5 puntos en los que le ordena a las credenciales y militancia del Centro Democrático: primero, difundir los valores y las tesis de Paloma; segundo, ayudar a crear comités cívicos, multipartidistas y personas independientes; visitar empresas, trabajadores, directivos y explicar la visión de la economía fraterna; llevar propuestas claras y bien estructuradas a las universidades; y ojo, visitar la totalidad de municipios del país. Y si eso no se logra, llegar por Facebook. Esas son las instrucciones que da el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero si le parece, pasemos a la izquierda, porque en las últimas horas Iván Cepeda, además de esa entrevista que dio en El País de España, decidió consolidar ya el apoyo del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Sin embargo, ese apoyo, que consta de 5 puntos, entre ellos una reforma política, profundizar las reformas sociales, tiene un punto de discusión entre las dos dirigentes políticos y las dos colectividades, En Marcha y el Pacto Histórico, la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos lo que dijo el exministro del Interior sobre ese tema. Y en donde hay diferencias, que es lo valioso. La convocatoria en estos momentos de una Asamblea Nacional Constituyente es inconveniente y es inoportuna. Profundiza la división del país y distraería al próximo gobierno de las tareas urgentes que tenemos por delante en materia de seguridad. En pocas palabras, el exministro del Interior rechaza la idea de la constituyente, y tal parece que logró convencer al Pacto Histórico que el camino inicial es la búsqueda de las reformas sociales o las reformas constitucionales a través del Congreso, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución de 1991, aunque hay voces en el Pacto Histórico que señalan que si sigue el bloqueo, según ellos, que establece el Congreso, pues hay que mantener sobre la mesa la idea de la constituyente. Si le parece, pasemos al centro, porque mientras que Claudia López manda un mensaje de respaldo al sistema electoral colombiano y rechaza las menciones de fraude por parte del presidente de la República, luego del informe de la MOE que habla de una diferencia entre preconteo y escrutinio de las elecciones del 8 de marzo de cerca del 0.02%, por los lados de Mauricio Liscano decidió nombrar a su fórmula vicepresidencial. Se trata del científico Pedro de la Torre. Escuchemos. Un hombre caribe, costeño, nacido en Piojó Atlántico, hijo de un conductor, incluso él fue su ayudante. Pero con esfuerzo y dedicación es investigador de la prestigiosa Universidad de Harvard, científico dedicado a buscar que las personas sordas hoy puedan. Y si le parece, cerremos con Carlos Caicedo, volvamos a la izquierda, porque le
contestó a Iván Cepeda y a Gustavo Bolívar frente a ese llamado de unidad de todos los sectores de izquierda en torno a la candidatura del pacto histórico. Dice Caicedo que la unidad no se construye reduciendo el abanico, sino aplicándolo con inteligencia, que no es simplemente hacer promesas, sino, como él dice, haber ejecutado y mostrar esos resultados, y que es la ciudadanía la que debe responder a las diferentes propuestas que se ven en los debates. Ricardo. Estás escuchando. Ahí tenemos mucha atención, tenemos estas impactantes revelaciones que sacuden los cimientos del poder. El senador Cepeda volvió a encender el debate político nacional a referirse de manera directa a su histórico enfrentamiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dejando claro que en su visión la confrontación no está cerrada. Y obviamente que el espectro político como Paloma y Abelardo de la Espriella, él lo que quiere es pelear con Álvaro Uribe Vélez. Dice que ese es el enemigo que tiene que derrotar. Y este es el que él considera en esta disputa que ha marcado la política colombiana durante décadas. En declaraciones recientes, Cepeda fue directo al señalar que su diferencia con Uribe no es coyuntural ni personalista en términos superficiales, sino que responde a una confrontación de fondo sobre el modelo del país, según él, y la interpretación del conflicto armado y la responsabilidad política frente a los hechos que han sido objeto de investigaciones judiciales, según Cepeda. Su postura ha sido consistente. Nuestro enfrentamiento no es como voceros o figuras cercanas como él, reafirmando que así no se desviará su atención hacia los debates secundarios o a otros sectores de oposición, que no va a desviarse, dice él. Este pronunciamiento llega en momento de alta tensión donde los nombres como Paloma Valencia y Abelardo han ganado protagonismo dentro del discurso opositor, especialmente en escenarios mediáticos y en la antesala de eventuales disputas electorales. Sin embargo, Cepeda marca distancia y evita ampliar el espectro de conflicto con ellos, centrando su narrativa en lo que considera un núcleo del debate, el legado político de Álvaro Uribe Vélez. La rivalidad entre Cepeda y Uribe no es nueva, se retoma a años de enfrentamientos en el Congreso y en los estrados judiciales, donde particularmente el caso que se presenta o que vio Colombia como manipulación de testigos, donde le dieron la razón al expresidente Álvaro Uribe Vélez y Cepeda quedó al descubierto por un complot que él se dice que diseñó con varios testigos para hundir al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero eso no le salió como él esperaba, todo le salió mal. ¿Y por qué? Porque obviamente al excluir toda esta narrativa de la persecución, se llega a un a un tema más delicado, y es los computadores de Raúl Reyes. Cepeda por eso no quiere ir a los debates presidenciales, no quiere ir a confrontar a sus adversarios, no quiere darle la cara al país. ¿Por qué? Porque teme, está asustado, está acorralado, teme que lo pillen o termine echando el agua a los demás compañeros, porque ustedes saben que él siempre tiene que ir con unas hojas para poder hablar y dar sus discursos, porque él teme que de pronto vaya también a caer en su propia trampa. Hemos visto aquí que él no quiere dar la cara por esos computadores y aún así él solamente trata de esconderse. Si fuera poco, en Antioquia volvió a llegar a Medellín a desafiar al gobernador, al alcalde, a desafiar a Uribe, a todos los opositores de ahí. Él dice de que va a recuperar Antioquia por las buenas o por las malas, que el tiempo de Uribe ya pasó, dice él. Y entonces comienza esa nueva confrontación. Y ya él ha estado marcado por estos señalamientos, por este complot, que obviamente la justicia le dio el lado al expresidente Uribe. Pero aquí continúa la batalla y todavía la pregunta que se hacen muchos colombianos es,
¿Quién se quedará con la presidencia? ¿Quién pasará a la segunda vuelta? Esto está apenas comenzando. Por favor, los invito a todos ustedes a compartir este video, a suscribirse al canal. No olviden que hablaron con Manuel J. Vélez, defendiendo la libertad y la democracia.